Es un honor para nosotros continuar con estos trabajos del Seminario Internacional UNAM-UBA, intitulado Angustias, Temores, Desventuras y Esperanzas del Derecho en este año de pandemia, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, y la Universidad de Buenos Aires, UBA. Este evento es organizado por medio del Colegio de Profesores de Derecho Procesal y el Seminario de Derecho Procesal. El día de hoy, contamos con una gama de invitados muy importante para todos nosotros y para toda la comunidad universitaria. De igual forma, me permito informar a todos los presentes que debido a una reunión de directores a la que fue convocada nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por parte de autoridades de la UNAM, no va a ser posible que nos acompañe o que se una un poco más tarde. Y por eso me permito poner en uso de la voz a la maestra Andrea Pérez, catedrática de la Universidad de Buenos Aires, quien nos hará favor de dirigir algunas palabras. Andrea, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y cada una de ustedes. Es verdaderamente un gusto compartir con ustedes esta tarde tan hermosa de confraternidad entre el Estado de México y la República Argentina, una vez más desarrollando actividades vinculadas a nuestras dos queridas facultades, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho. Un día muy especial para todos los que estamos, ya sea aquí presentes a través del Zoom, como las decenas de miles que seguramente nos están siguiendo a través de la transmisión oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM y su página de Facebook. Porque tuvimos la pérdida de un gran amigo para todos nosotros, el querido maestro Hugo Contreras Lamadrid, hace apenas unos días que nos ha dejado. Su último viaje llegó sin avisarnos, sin preparación, sin decirlo, y a veces eso no nos permite despedirnos y nos vamos sin decir adiós, sin poder abrazarnos, sin decirnos perdóname, sin decirnos te quiero. No ha sido el caso de Hugo, quien siempre nos ha abierto su corazón y quien siempre estará en nuestro corazón. Seguidamente vamos a ver un video que hemos preparado desde la Cátedra de Derecho Procesal del doctor Osvaldo Gossaini, todos sus integrantes, homenajeando a un amigo que se habrá ido físicamente, pero siempre, siempre va a estar entre nosotros. Por favor, Lorena. Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid. Para nosotros, solo Hugo fue una extraordinaria persona. Esas que dejan huellas y son inolvidables. Nunca tan precisa la palabra de Bertolt Brecht, que aún muy repetidas conservan su razón implícita. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Hugo fue hombre de amistades, ilusiones y empeño por las cosas que lo atrapaban en sus desvelos. Especialista en derechos intelectuales, fue el abogado del famoso Chavo del Ocho y voz experta en el litigio de derechos de autor. Ese prestigio lo llevó a ser el último director del Instituto de Derechos de Autor, Indautor, tras haber dejado su sello en el Supremo Tribunal de la Ciudad Autónoma de México, donde prestó servicios en el Centro de Justicia Alternativa. Sin embargo, Hugo era docente de vocación. Profesor culto e informado, tuvo las penas y alegrías que ofrece la vida académica. Lo primero estuvo siempre en sus conversaciones. Perder amigos por la envidia del crecimiento lo desvelaba, al punto de mortificar su sencillez. Pero
Pero las alegrías eran mayores, cuando su pujanza característica lo llevó a crear un programa radial, un encuentro semanal de notable transformación para el Seminario de Derecho Procesal y puerta abierta para que la UNAM fuera conocida en lejanas latitudes. La Universidad de Buenos Aires lo recibió desde la amistad con sus profesores. Amigo de Osvaldo Gossaini, gestaron en común un acuerdo de facultades que significaron 8 encuentros de intercambio y cooperación, 2 proyectos de investigación, 3 libros en común y 4 congresos internacionales entre UBA y UNAM, cuya 5ª celebración estamos hoy preparando a través de este seminario de conferencias. Queremos recordarlo como era: afable, hospitalario, anfitrión excelso y orgulloso de su país, que nos permitió recorrerlo merced a sus buenos oficios como profesor de varias universidades de México. Todos hoy lo recordamos. Estas fotos que se vienen mostrando son apenas una mínima parte de las veces que Hugo nos recibió y abrió las puertas de su hogar y de la universidad. Es este un recuerdo de amigos que lo querremos por siempre, con el compromiso de no abandonar esa senda que supo abrir sin egoísmos ni adulaciones. Así fue Hugo, un hombre imprescindible. Que no puede llegar la llegada de otro amigo. Muchas gracias. Seguidamente, porque Hugo hubiera querido que todo esto siguiera y con mucha más fuerza, tendrá la palabra el querido amigo Fabián Mondragón Pedrero, presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Fabián. Gracias, mi querida Andrea. Como habrán escuchado, este gran seminario sobre angustias, temores, desventuras y esperanzas del derecho en este año de pandemia, hoy va a desarrollar las miserias, despojos y semillas del derecho procesal, mirando lo que viene. Para ello, en un primer lugar va a estar don Osvaldo Gossaini, el gran amigo, el hermano de México, el que mueve montañas. Conjuntamente estará Hugo y lo veremos físicamente por conducto de Ernesto Contreras Lamadrid. Después estarán extraordinarios comentarios, como siempre, Marcelo López Alfonsín y obviamente doña Karina Gómez Frode. Adicionalmente habrán visto ustedes que está Andrea Pérez, Adelina, Karin Gobel, Karina Bernal, Alejandro Verdaguer, Liliana Zenón, Juan Carlos Fernández, gran cantidad de amigos, todos y cada uno de nosotros. Pero mención especial requiere en un momento dado don Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez también representa para nosotros, que al igual que don Osvaldo, la cultura jurídica dentro del derecho procesal. A su servidor, la postura cómoda de ir aprendiendo de cómo se hacen los seminarios, los congresos internacionales, siempre desarrollándolos Hugo y su hermano Ernesto. Como bien se dijo en un inicio, el señor director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, fue el primero que me pidió: quiero estar en este evento. A las 9:10 de la mañana le informaron que tenía que estar en la junta de directores de las diferentes escuelas, facultades e institutos. Me dijo, trataré de escaparme para estar antes de concluya el evento, pero deseo que quede constancia que no se salvan de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, que estarán por siempre en nuestro corazón y que continuaremos toda esa gran labor con todos esos extraordinarios académicos de esa gran universidad. Y me permitiré leer
parte de lo que él me expresó que quería que hubiera constancia. Se señala, Raúl Contreras Bustamante y su servidor, en su calidad de director de la Facultad de Derecho y de la Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho, con tristeza en el espíritu y en el alma, hacemos saber el sensible fallecimiento del amigo y académico Hugo Contreras Lamadrid, coordinador por México de este gran seminario. Presentando nuestras condolencias en forma personal y a nombre de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la familia del insigne maestro que se desarrolló como director del Seminario de Derecho Procesal, teniendo a su lado a un hombre sencillo, capaz, discreto y con la cualidad de una gran generosidad, como lo es su hermano Ernesto Contreras Lamadrid. Es importante señalar que nuestro querido Hugo en vida respondió a la hermosa frase de Cicerón que al efecto expresaba: la amistad en sí no es otra cosa que un acuerdo perfecto de los sentimientos sobre todas las cosas divinas y humanas, unidas a una gran benevolencia y a una mutua ternura. Fase a la cual dio cabal cumplimiento el maestro Hugo Contreras Lamadrid. Por otro lado, respecto de la educación, debe destacarse que en todo momento en su actividad académica y profesional resaltó el ser un gran comunicador y haciendo saber que se debe aprender, aprendiendo, lo cual sucedió en la interrelación de Buenos Aires y de las grandes escuelas latinoamericanas en su intercomunicación con la Facultad de Derecho de la UNAM, que en todo momento deberá continuar en honor a este gran ser humano. En su pensamiento destacó que la instrucción no solo tiene por objeto formar abogados, sino hombres. Para ello se debe buscar una educación completa y generosa, lo que hará un hombre apto para desempeñar con justicia, habilidad y grandeza de alma todas las funciones públicas y privadas. Lo mismo en tiempos de paz que en tiempos de cualquier contingencia. Se concluirá señalando que la instrucción no hace sabios o semisabios. La educación hace hombres y mujeres de bien, con lo cual cumplió plenamente el académico y mejor amigo Hugo Contreras Lamadrid. Y a continuación se señala, por mi raza hablará el espíritu. Concluiré con algo a título personal. Es un momento trascendente para destacar al gran procesalista argentino Osvaldo Gozaine, y mejor amigo que hoy escucharemos en su ponencia, debiendo quedar nota de lo que hubiera dicho Hugo al reconocerle como el gran motor de relaciones de la UBA y de la UNAM, el cual en su actuación lo hace con sencillez y dos de gente. Para ti, admirado Osvaldo, el buen Hugo te da un abrazo virtual por conducto de tu servidor. Finalmente, los presentes deberán tener la tranquilidad que todas y cada una de las instrucciones para coordinar este gran evento seguirán su trámite con el cuidado y el amor con que siempre se ha desempeñado el maestro Ernesto Contreras Lamadrid. Muchas gracias y que papá Dios lo tenga en su gloria a don Hugo Contreras Lamadrid. A continuación, siguiendo esta estructura, abusaré de la presencia de don Sergio García Ramírez para que, si es tan gentil, se permita emitirnos unas palabras por este evento con la sabiduría que siempre lo ha caracterizado. Si fuera tan amable, don Sergio. Muchas gracias. Lo que había que decir en nombre de la Facultad de Derecho, mi facultad, ya lo ha dicho el señor director, también lo ha expresado usted, don Fabián Mondragón Pedrero. Yo me uno a quienes participan en este encuentro para celebrar la alianza vigorosa y constructiva entre nuestras universidades. La Egregia Universidad de Buenos Aires y la Gran Universidad Nacional Autónoma de México, que unidas han aportado frutos excelentes al desarrollo de la ciencia jurídica.
Pero en este momento, sobre todo, quiero agregarme al homenaje que se está haciendo al maestro Hugo Contreras Lamadrid. Estoy en deuda con él por sus atenciones, por su generosidad, por su amistad y cortesía. Nos hemos visto en muchos encuentros y en algún lugar, algún día, nos reencontraremos. Quiero dar testimonio, pues, de gratitud a quien merece esa gratitud y reconocimiento. Expreso también mis condolencias a la familia de Contreras Lamadrid por conducto de don Ernesto Contreras. Aquí se encuentra presente un grupo de notables procesalistas que seguramente se suman a este homenaje, pero que además tienen sus propias aportaciones que entregar a la ciencia jurídica. Es muy halagador y estimulante que nuestros amigos y hermanos argentinos estén ejerciendo su docencia para Argentina y para México y Argentina, y que lo estén haciendo en este caso, y por lo que toca a este seminario, encabezados por uno de los juristas más notables de esta hora, don Osvaldo Gossaini. Él ha sabido promover la presencia de los profesores argentinos y de los profesores mexicanos en Argentina y en estos encuentros, y por ello merece nuestro cálido reconocimiento. Ha trabajado mucho y muy bien para el progreso de la ciencia jurídica. Es autor de infinidad de obras escritas con gran autoridad académica, de los cuales todos somos beneficiarios. Yo esperaba escuchar en esta mañana a don Osvaldo Gossaini, a quien oiré con gran satisfacción y seguramente con mucho provecho, y a don Hugo Contreras Lamadrid. No ha sido posible esto último, pero de alguna manera él está presente porque él, al igual que don Osvaldo, fue alma de este encuentro, y quien es alma de este encuentro no puede ausentarse totalmente de esta reunión. Nunca se muere del todo cuando hay mucho que aportar, cuando hubo mucho que aportar, como ocurrió en el caso de don Hugo, a quien saludo donde quiera que se encuentre y rindo de nueva cuenta testimonio de mi amistad. Muchas gracias, don Javier Mondragón, muchas gracias, don Osvaldo Gossaini, muchas gracias, queridas y queridos amigos, por permitirme agregar mis palabras con toda modestia y con toda emoción a lo que aquí se ha dicho y se dirá a propósito de Hugo Contreras Lamadrid. Vuelvo a mi función, la de ser público atento a esta jornada. Mi propia participación académica, muy modesta, ocurrió hace una semana. Ahora quiero escucharles y quiero seguir aprendiendo de ustedes y agregarme, como lo he dicho, al homenaje a Hugo Contreras Lamadrid, a quien echamos de menos, pero tenemos presente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados doctores Fabián Mondragón Pedrero y Sergio García Ramírez. Seguidamente daremos comienzo al encuentro de hoy y al tópico para el cual se ha diseñado en la fecha este seminario internacional entre la UNAM y la UBA. En este caso, hoy trataremos el tema de las miserias, despojos y semillas del derecho procesal mirando lo que viene. Tendrá uso de la palabra seguidamente el doctor Osvaldo Gossaini, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy debiera estar en línea Hugo Contreras Lamadrid, alma mater de este seminario y líder por la UNAM de cuantos proyectos hemos encaminado entre ambas universidades. Lo conocí hace mucho tiempo y pronto hicimos amistad que se fue profundizando y mucho a través de los años. Hugo era un hacedor, de pocas palabras, pero con una pujanza inigualable. Él fue el mentor de casi 10 años de constante actividad entre la UBA y la UNAM. Hoy nos falta su presencia, es cierto, pero nunca perderemos su esencia vital para continuar en la brecha que él abrió. Cuando pusimos título a este seminario, del que debo admitir que él lleva una propuesta mía,
Él me dijo que era una convocatoria muy depresiva hablar de angustias, temores y desventuras. Y así agregó la esperanza. No puedo más que ilustrar con esta frase su personalidad y su destino. No será fácil seguir sin él, pero más difícil será olvidarlo porque estará siempre presente entre todos nosotros. Yo le he llamado a esta reunión, así como lo tituló recién Andrea, pero en este seminario de conferencias se encuentra reflexionado sobre angustias, temores, desventuras y esperanzas del derecho transcurriendo un año de pandemia. Para el maestro, el docente, profesor de leyes y jurisprudencia, trabajar en este escenario incierto nos conmueve y sensibiliza. Es lo externo a nosotros lo que penetra en nuestros sentimientos paralizando el actuar, y lo interno que se desvela al verificar que nuestras seguridades creídas son tan livianas como el peso de una pluma. La angustia nos afecta, y el cuerpo así lo percibe. El corazón se acelera, el pecho se oprime, y el pensamiento vuela entre desvelos y pesadillas. Nosotros, los abogados, acostumbrados a ofrecer seguridades y acciones positivas, estamos alojados en un cuarto de miserias, conviviendo con miserables. Los que prometen prevenir con el confinamiento absoluto restringen nuestros derechos. De buena fe, es cierto, o quizás no, pero todo mantiene ese destino oscuro donde en lo subterráneo aún no se ve la luz. A pesar de los ambientes dispares, fue Sábato quien en el túnel, allá por 1948, vio lo etéreo de la vida. También lo hizo Carpentier en 1959, en Moderno como un ser angustiado, o el inolvidable García Márquez que en La hojarasca, en 1965, nos expone la incertidumbre de las relaciones humanas cuando se diluye la fe y persiguen respuestas incontestables cuando se charla entre el médico y el abuelo. Ser hombres y mujeres procesalistas significa buscar respuestas al cuestionario del conflicto, buscar salidas posibles que difuminen la nebulosa del escape, creer en la justicia rogada con herramientas disponibles y seguras, bien trabajadas por el experto que la utiliza. Eso es laborar con la esperanza del procesalista. Sin embargo, transcurrimos un tiempo de emergencias donde la suspensión de garantías ha confundido al intérprete legal. Le ha colocado en un rol sumiso, dominado por el miedo y subyugado por la predominante figura del líder que determina y ordena. ¿Qué hemos hecho en este tiempo de desesperación? Los horrores de lo cotidiano nos ponen ante la información, haciéndonos expertos de la estadística y la elaboración de hipótesis que no tienen valor alguno. Estamos ante un enemigo invisible y nos invade la necesidad de una pronta derrota al adversario hostil, a sabiendas que, como en toda la ciencia, todo no tiene una resolución de inmediato, y ese tiempo que no llega aumenta la incertidumbre, pero exacerba la ilusión. Mientras tanto, los tribunales cierran. No abren sus puertas a la gente. Lo virtual luce constante, pero sin cobijar lo bueno que tiene, porque se cuestiona el rigor formal, los intereses sectoriales, la puja sindical o el argumento del miserable que solo ve su ombligo. No ve el conflicto social que ha emergido de la falta de justicia. Al así resultar, solo nos ha quedado el juicio de amparo, como el único residente de la esperanza, solo que ha sido incomprendido. El bastión de la verdadera protección de los derechos humanos fue asolada por el terremoto de la pandemia. Solo podemos ver problemas en lo que han dejado sus despojos, sin poder visualizar, cuanto alrededor sucede. Casi como en la obra del Premio Nacional de Literatura finés, Reiner Rinkengages, que en Adana dice: hay una radiografía social, miren esta violación, todo el mundo la ve,
menos la justicia, porque la forma no le da cabida. No podemos más que poner en evidencia el silencio de quienes, debiendo ser justos, se olvidan del rol que ejercen. Y para ello, solo el ser que reclama y fundamenta debe tener la posibilidad de ser oído. La expectativa de abrir la puerta del tribunal no se puede diluir por la incomodidad del receptor ni por las contingencias de cuanto ocurre. Este es el tiempo del acceso a la justicia, basado en el principal rol que debe tener el Estado, promoviendo y dando a conocer los derechos, porque derechos que no se conocen son derechos que no se cuentan y no se pueden ejercer por la ignorancia manifiesta que se hace por infamia pura al esconder los derechos de las personas. El segundo paso es corregir el rol de los jueces. Siempre apontocados en la función dirimente, dando a cada uno lo suyo, han relegado la función social de actuar en forma pronta y expedita, ser garantes de la protección social y de la pacificación de la sociedad, porque escudan su intervención esperando la denuncia del afectado. Y no es que esté mal este principio dispositivo, principio estoico que nos llega del derecho romano, pero hoy los jueces deben actuar con acciones preventivas, donde el Ministerio Público debiera tener un mayor activismo responsable. Lo mismo ocurre con el cuadrilátero de pelea, como se podría escenificar al proceso judicial, una verdadera lucha entre partes que espera del juez el levantamiento de la mano ganadora, donde lo único que podemos verificar es la alegría del vencimiento y el pesar de la derrota, con dos litigantes golpeados y castigados, fatigados mutuamente después de tan largo esfuerzo. Hoy el derecho procesal debe virar hacia la justicia de entre verdades y de verdades, nunca más a las simples versiones o a la negativa de ellas, al ocultarse en el silencio, al no decir hechos o al silencio doloso que impone dar razones y fundamentos a la oposición como a demandas objetivas y proponibles argumentadamente. La vuelta al ruedo del principio de lealtad, probidad y buena fe que apontocó y nació en el derecho romano, hoy es un adelanto y un regreso hacia la verdadera justicia compositiva. Por supuesto, nada será posible, ninguna reforma del sistema puede funcionar si la técnica persiste con el principio de legalidad formal y de la solemnidad para las actuaciones procesales. El debate dialéctico, en esencia, ya no es tan lineal como se pensó en los tiempos de la codificación del siglo XIX. La bilateralidad pura es un ejemplo, o una apariencia que puja con el derecho a la igualdad. Estar en el proceso, solo quienes reclaman o resisten elude el impacto de las situaciones de derechos otros semejantes como son los derechos individuales homogéneos, o aquellos que no son de nadie, pero que tienen una pertenencia difusa, donde todos somos dueños de una parte de ese conflicto, como el ambiente, la salud, la protección de bienes culturales o arquitectónicos. Ahora bien, el derecho procesal argentino está cambiando, pero en un entorno muy similar al que tuvo México años atrás, que hoy ha dejado de lado. Me refiero a que nosotros tenemos un código procesal civil y penal en cada provincia, estado, según México, y un código nacional que rige para las cuestiones federales. Eso lleva a que el proyecto de reformas que organiza el Estado central solo sería aplicable a dicho régimen el poder extenderse sin poder extenderse a otras jurisdicciones. El impulso es bastante, pone una luz en el túnel y abre una esperanza alentadora. No obstante, para que los cambios no sean de 360 grados, debemos echar semillas y abonar este anhelo. Los jueces no deben ser fugitivos de la realidad, ni mirar los hechos desde la atalaya de su fortaleza. Cuando hablamos de miseria, lo hacemos con el sentido de la Real Academia Española: mezquindad y demasiada parsimonia, que se evidencia en el poco interés de analizar las contingencias judiciales en estos tiempos de horrorosa pandemia. Estas son las desventuras de un tiempo menesteroso y desesperante. Angustias que reportan las miserias institucionales de un Estado legislador estancado
y con objetivos indignos para el funcionario que aspira a ser representante de la sociedad, o mismo de un poder judicial que está ausente o que esporádicamente mira el conflicto social como si fuese ajeno, esperando respuestas de una unidad o ejecutora que generalmente es la autoridad, que actúa con decretos de necesidad y urgencia, asolando el régimen democrático o exacerbando el poder parlamentario o constitucional en cualquier estado latinoamericano que se represente. En fin, estamos todos con esperanzas de volver al reencuentro. Y así como estas conferencias nos reúnen a profesores de México y Argentina, también pretendemos que cuando el río vuelva a su curso, las aguas estén todas más claras, porque así podremos profundizar estas reflexiones que he tenido el gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor doctor Osvaldo Gossaini. Seguidamente, por el Seminario de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, escucharemos la palabra de Ernesto Contreras Lamadrid. Muchas gracias, Andrea. Muy halagado por este espacio que ocupo a nombre de mi hermano, y que más que un hermano siempre fue una persona, un ejemplo en todos los aspectos, en lo personal, en lo académico, en lo profesional. Él, creo que todos los días tenía, a últimas fechas, creo que dejamos de frecuentar tanto las pláticas que siempre y que todos los días teníamos acerca de todos estos temas. Es muy difícil de una disertación de Osvaldo, que si bien es una gran persona, es un gran referente para mí por todas las experiencias que hemos tenido, que vivimos junto con Hugo y todo esto. Creí que este momento, al momento de llegar me iba a faltar muchísimo la voz, y me falta para poder expresarle a todos y a cada uno de ustedes, porque ahorita los veo y agradezco todas y cada una de las palabras con lo que describen que es y será Hugo para todos nosotros, que lo conocimos, y así como todo lo que realizó en pro de nuestra facultad, todo lo que abonó en nuestras vidas, todo lo que dejó, y sobre todo para la facultad, lo que él siempre llamaba como su casa, el lugar donde siempre esperaba llegar, y siempre me lo manifestaba así. Decía: yo cuando llego al seminario, vengo a hacer lo que me gusta, vengo a disfrutar, a escuchar todo lo que alrededor, y sobre todo donde siempre desplegó su actividad académica plenamente, donde siempre esperaba llegar y lo que a él siempre le llamaba encontrarse con sus amigos, y que siempre los recibía y los recibían con una sonrisa sincera. Es un placer veo aquí caras conocidas, con los cuales siempre compartió un detalle, una anécdota, una ponencia, y sobre todo siempre un referente como son ustedes, el doctor Fabián Mondragón, Osvaldo, el doctor Sergio García Ramírez, y bueno, no quisiera omitir a nadie, pero todos forman parte de este cariño y de lo que él consideraba sus amigos y su casa. Y bueno, pues así como Osvaldo mencionó, Hugo y yo comentamos este tema, que a lo mejor yo cuando lo vimos, le dije: oye, suena muy trágico miserias, despojos y semillas del derecho. Entonces le dije: ¿a qué nos referimos? Nosotros desde que empezó el tema de la pandemia en 2019, cuando se empezó a convertir un poco más latente,
comenzamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será que llegue? Primeros casos en México, con algunos focos de preocupación. Y poco a poco fuimos tratando este tema en el seminario, fuimos viendo cuáles son las consecuencias y poco a poco fuimos desmembrando todos estos calificativos que a lo mejor un poco fatalistas suenan. Yo los dividí en 3 temas de acuerdo a estas pláticas que tenía con Hugo. Y la primera le puse el abandono de la justicia. El abandono de la justicia que se llevó a cabo desde el inicio de una suspensión de labores por parte de los órganos impartidores de justicia, juzgados, tribunales, en el ámbito local y en el ámbito federal. Desde la suspensión de las actividades desde el 18 de marzo hasta el 3 de agosto, transcurrieron, exactamente los tenemos contados, 97 días. 97 días, los cuales fueron acrecentando debido a que no se contaba con una suspensión o la gravedad de una cuarentena que fue aumentando sus días. Primero se hizo una suspensión por 15 días, después por otros 15 días, después fue superando un mes y así sucesivamente. Todo esto que ha tenido como resultado una suspensión jurisdiccional, una suspensión jurisdiccional en el ámbito local y federal. Obviamente con algunas excepciones de atender los casos como actividades primordiales como la materia penal, la atención a menores, violencia intrafamiliar y algunas atenciones especiales como serían las visitas, régimen de alimentos, régimen de visitas y algunas cuestiones de esto. Todo esto atendiendo a una cuarentena, a una suspensión que superó todos los pronósticos, que creo que, y por dicho de especialistas de la facultad, no solamente a nivel académico, sino a nivel profesional, se han venido presentando todas estas avalancha de consecuencias de las que hablaba también Osvaldo, que finalmente la justicia se le dio el tratamiento que debía como una actividad preponderante dentro de la actividad del país. Bueno, pues vimos que se le dio un tratamiento debido, se le dio un tratamiento debido, dejando únicamente algunos órganos expeditos para hacer valer los derechos que correspondían. Y bueno, vemos que esta parte, esos 90 días, existía mucha incertidumbre en cuanto a qué iba a pasar con esta impartición de justicia, qué iba a pasar con todos los derechos que quedaron pendientes, dictados de resoluciones, actos procesales, audiencias que se encontraban ya agendadas. Y no nada más hablamos de derechos fundamentales que se vieron violentados. Vemos derechos a la libertad, vemos derechos familiares, vemos patrimonio moral afectado, relaciones familiares, divorcios, convivencias, que en este momento, durante esos posiblemente 30, 40, primeros 40 días de suspensión, se vieron suspendidos y debieron de ser considerados como una actividad preponderante por el Estado. Para no ser fatalista, y esto se lo dije luego, oye, vamos a hablar de un tema que sí, nosotros como juristas, como justiciables, tenemos también que ver qué pasa con el aparato, judicial, los impartidores, las personas encargadas de esta impartición de justicia, porque
todos somos parte de esto. Y era de lo que entramos un poco en controversia, Hugo y yo. Cuando a nosotros nos solicitan algún tipo de información, de opiniones, todos tenemos muchísimas formas de hacer llegar quejas. Tenemos los medios, tenemos grupos, tenemos Facebook para todo. Pero también tenemos, cuando se nos solicita alguna opinión que emitir acerca de las propuestas para hacerlos llegar a estos órganos, bueno, parece que todos nos quedamos mudos. Y es en este momento donde partimos de la parte que Hugo señalaba y que le decía, híjole, me suena muy, muy fatal, pero vamos a dejarlo así. Y le decía, vamos a quitarle el nombre de despojo, pero vamos a ponerle un poco la de improvisación. Al día de hoy y durante estos 90 días y a partir del regreso a las actividades de los órganos jurisdiccionales y impartidores de justicia, se han implementado de manera, en algunos casos, probada y en otros de manera inicial, algunos, el acceso a la justicia por vía remota, por una vía que no estábamos acostumbrados. Cuando menos en la Ciudad de México, no estábamos acostumbrados a realizar todos estos trámites de manera digitalizada, de manera no presencial. Y esto ha venido a llevar la sustitución de muchos y algunos actos procesales, como son las diligencias, audiencias, notificaciones y sobre todo la presencia de los justiciables o los operadores del derecho ante la presencia de los órganos. Creo que ha sido una parte primordial de la actividad del abogado en la Ciudad de México y creo que en cualquier latitud que nos encontremos. Siempre el tener contacto con la autoridad, estar presente con el secretario de acuerdos, con el juez, en las audiencias, en cada acto procesal importante, me parece que algo que, y aquí voy a retomar mucho las palabras que Hugo siempre nos enseñó y en una cuestión personal, él le llamaba, ve a ponerle cara al asunto, que te conozcan, que sepan de quién es el asunto cuando vas a verlo. Y todas estas, por eso lo llamo como un despojo. Al día de hoy existen algunas violaciones, podemos llamarles procesales, podemos llamarle constitucionales, de la forma en que se encuentran operando al día de hoy estos tribunales, estos juzgados y estos órganos impartidores de justicia. Toda esta operación de juzgados y tribunales en condiciones que ponen en riesgo, aparte la integridad de su personal y de los mismos personas que acudimos a realizar todas las labores de revisión tanto de expedientes. Nosotros los vemos no solamente como justiciables, lo vemos también del lado de los impartidores. Todos se ha implementado un aparato y se ha puesto en marcha una nueva forma de impartición de justicia. ¿Será que nosotros nos habremos visto despojados de la forma tradicional de ver la justicia, de llevar a cabo esta impartición por parte de los órganos? Creo que todos aquí sabemos a lo que me refiero, de la forma tradicional de estar en un juzgado, de atender una audiencia, de llevar a cabo todos estos actos procesales, de las notificaciones. Las notificaciones han cambiado su naturaleza, han cambiado diferentes, hasta el organigrama
podríamos verlo de alguna forma que tienen los juzgados y tribunales. Y bueno, aquí yo me permito mencionar algunas cuestiones que podríamos considerar como bueno, malo, un acceso a la justicia, unas limitaciones o algunas oportunidades que nosotros tenemos. Y aquí no es que todo sea bueno. Y por eso le decía, parece que hablamos de un despojo. ¿De un despojo en qué sentido? Para poder tener acceso a nivel nacional de diferentes, imponerse de diversos procedimientos, se tienen varios requerimientos. Primero, requisitos para acceso a los servicios digitales. Aquí mencionamos como la e-firma y la FIREL. El acceso a las instalaciones. Esto, de alguna forma, podría referirse a una violación a términos y de acceso a expedientes. Creo que todos los que estamos acá sabemos que ahora no se tiene la misma facilidad de acudir a un tribunal a revisar un expediente. A una discriminación. Parece difícil ver o ver un poco más adelante que alguien tenga acceso o no a una computadora, a internet, que tenga acceso a una aplicación por medio de un teléfono móvil. Hay personas o muy jóvenes o de determinada edad que a veces es complicado llevar a cabo hasta una reunión en Zoom, el dictar una clase. Y bueno, eso se transfiere a un límite al acceso al número de expedientes, como podría ser también el acceso al SICOR. Y esta implementación, concluimos, ¿será legal en algún momento? Ha habido, sí, acuerdos, pero la ley señala otra cosa. Y finalmente, le dije, bueno, pues vamos a ver a dónde vamos, que son las semillas, como un crecimiento del nuevo derecho, de la nueva forma de ver el derecho, como lo estamos enseñando, como también ustedes, colegas de la Universidad de Buenos Aires, creo que todo el mundo nos hemos tenido que acoplar a dictar las clases vía Zoom, a recibir cursos, a recibir capacitación por medio de estas aulas virtuales. Y me parece que esto tendremos que verlo con todo el ánimo, con todo el esfuerzo que hace el Poder Judicial, que hacen todas las autoridades en todos los niveles, ¿no? De tener un acceso a la justicia, que continúe brotando esta nueva forma de impartir. Y vemos, aquí yo quiero señalar dos cosas. La digitalización a la justicia. ¿Es obligatoria o necesaria? Parece que en estos tiempos no podemos dejar de ver la importancia de mantenerse en casa y sobre todo los riesgos que se pone, el riesgo que se pone en juego, que es nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Sobre todo por el tema de lo grave y lo agresivo que puede ser esta enfermedad del COVID-19. Entonces lo vemos como una forma obligatoria o necesaria. Y es efectiva o improvisada. Creo que tenemos que ser benévolos y tenemos que trabajar de la mano con nuestras autoridades. Tenemos que acoplarlo y sobre todo tener que crecer en esta nueva etapa. Nosotros hemos visto algunas cuestiones que han venido a cambiar, muchas, la forma de operar en el Poder Judicial en nuestro país. Tuvimos un sismo en 1985 donde cayeron algunos edificios y se encontraban órganos del Poder Judicial. Y se repuso, y se tuvieron que adaptar a esas nuevas condiciones. Hace 3 años, el 19 de septiembre, tuvimos un sismo donde tuvieron que cambiar sedes y nos adaptamos. Ahora estamos adaptándonos a una nueva era, que no nada más es una cuestión nacional, es cuestión mundial. Tendremos que adaptarnos a la digitalización de todos estos
medios de impartición de justicia. Y me parece que sería bueno preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros abonando para nuestras autoridades? ¿Qué hacemos nosotros abonando para estos juzgados, tribunales, donde ahora han tenido que implementar muchos sistemas para llevar a cabo los sistemas a distancia, vía internet, que finalmente ahorran tiempo y sobre todo hay algunos puntos que tratar, que será si se han visto superada la actividad que por muchos años habíamos visto que es considerada indispensable, estar ahí parados en un juzgado. Y yo le veo dos ventajas, porque me parece que esto es lo que tenemos nosotros que enseñar al día de hoy a nuestros alumnos, que es la facilidad, la accesibilidad, rapidez y ahorro de recursos y movilidad. Creo que al día de hoy quienes hemos ido a un juzgado, pues es más fácil, se ahorran muchos recursos y sobre todo la accesibilidad que se tiene. Y quisiera tomar como último punto, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Primero, creo que uno ya se había presentado, que es la oralidad. ¿Qué nos deja la oralidad? La celeridad en estos procesos. Esto ya se había presentado y nos adaptamos en muchos de los procesos. Y la segunda, que es la digitalización. ¿Qué es lo que nos va a permitir? La continuidad. Yo también doy la clase de Derecho de las Telecomunicaciones y creo que tuvimos algunas reuniones con nuestro director y todos los alumnos han tenido una perfecta adaptación a todos estos sistemas. Y es tan bueno el cambio, tan buena la adaptación, que al día de hoy estamos reunidos todos nosotros por medio de estos medios electrónicos. Nos permiten estar en diferentes latitudes, ver cómo estamos en otros estados de la República. Entonces, me parece que las autoridades hacen lo justo, sí nos vemos despojados de muchos procedimientos, pero también hay que abrir la puerta al futuro, que es lo que nos espera, la oralidad, la digitalización y sobre todo estos sistemas electrónicos que a mí, la verdad, me parecen maravillosos, que a mí me permiten ver que estamos aquí reunidos, sentir el cariño que han demostrado hacia Hugo. Con esto termino y agradezco, veo caras que me satisfacen muchísimo. Y no quisiera mencionar a alguien en especial porque todos me representan un sentimiento muy lindo y siempre tengo recuerdos de Hugo por medio de ustedes. Le quiero agradecer sobre todo al doctor Fabián Mondragón, siempre el aprecio inmerecido que hemos recibido de su parte, al doctor Contreras Bustamante por el apoyo que siempre hemos recibido, y hacer una mención especial, que es a todo el equipo que colabora en el Seminario de Derecho Procesal, a Tere, a Liliana, a Lorena, a Sandra, a Victoria, a Víctor y a Juan. No quisiera mencionar o olvidar a alguien en estos agradecimientos, pero sí porque Hugo nos depositó una confianza de estar con él en el seminario. Y no lo vamos a defraudar, vamos a seguir hasta el último día con el equipo que siempre confió y que siempre estamos ahí. Muchísimas gracias a todos y le cedo el uso de la voz a Andrea. Muchas gracias, querido Ernesto, por compartir estas reflexiones que tanto han debatido y consensuado con tu querido hermano Hugo, que seguramente donde esté mirándonos estará orgulloso de vos. Seguidamente escucharemos la exposición del doctor Marcelo López Alfonsín,
profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su ponencia se titula De crisis en crisis, reflexiones ambientales en la pandemia. Tiene la palabra, doctor López Alfonsín. Muchísimas gracias, Andrea. Por supuesto, me sumo al homenaje al querido Hugo y agradezco especialmente estar presente acá en esta tarde porteña por la invitación tan cordial de mi querido amigo Osvaldo Gossaini. Osvaldo fue un poco audaz con los títulos, por cierto, provocadores, angustias, temores, desventuras. Saludo con Ernesto también que Hugo haya tenido ese toque de esperanza en el final. Y estos títulos provocadores, para pensar el derecho en el medio de la pandemia, me obligaron a tomar algunos de los sombreros que tengo como docente de esta querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy docente regular de Derecho Constitucional, donde hice toda mi carrera docente. Soy docente de Derechos Humanos y Garantías, donde he tenido la suerte de abrevar en la muy buena doctrina del doctor Sergio García Ramírez y su control de convencionalidad. Y también soy profesor regular de la asignatura Derecho de los Recursos Naturales y del Ambiente. Y este año me ha tocado, por la responsabilidad, por la indicación de las autoridades académicas de la facultad, de dirigir el primer posgrado, una diplomatura, un programa de actualización que se está realizando obviamente en forma virtual, sobre Derecho y Políticas del Cambio Climático. Así que voy a tratar de orientar mis reflexiones hacia un problema que es global, no tanto un problema tan puntual, sino más bien global, no tanto focal, sino más mundial, en estos tiempos tan particulares que nos ha tocado vivir. Y lo hago con ese título de crisis en crisis, porque creo que este año 2020 va a ser para todos absolutamente inolvidable, por muchos motivos. Pero lo hondo, lo profundo que ha calado las consecuencias de este año, a nivel global, pero también a nivel personal, nos marca y nos va a marcar, creo, los próximos 10, 15 años sin ningún lugar a dudas. Y un viejo maestro mío de Derecho Constitucional, Alberto Antonio Espota, solía decir una frase que con el tiempo tuve noción de su profundidad. Él solía decir que no hay nada más oscuro para el hombre que su propia contemporaneidad. No hay nada más difícil para nosotros darnos cuenta de lo que estamos viviendo. En general, por esa cuestión tan heideggeriana de que somos ser y tiempo, siempre estamos acostumbrados a pensar lo que nos pasó en términos históricos, o eventualmente a proyectar el porvenir, algunos ya con una visión más existencialista, de ahí quizás este brote de esperanza. Pero la verdad es que nos cuesta pensar este año 2020 y tenemos que asumirlo como un desafío para no quedarnos solamente en la palabra crisis y transformarla también en oportunidad. Si hay algo que tiene este año 2020, evidentemente ha sido el sello chino, está claro, de UNAM en adelante. Bueno, tomemos de esos caracteres del mandarín esa doble lectura de crisis como desafío y como oportunidad, y empecemos a pensar algunas cosas en estos términos. La primera que viene tiene que ver con algo que es común a todo el derecho, pero también a todas las ciencias. Esta pandemia la enfrentamos en líneas generales, la gran mayoría de los estados, algunos más, otros menos, con la ciencia al lado. La ciencia tuvo mucho que ver desde el primer momento en las decisiones políticas que tomaron los estados, los gobiernos y demás. En el caso de Argentina es quizás paradigmático la decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio, del encierro, digamos claramente, que tenemos desde el día 19 de marzo, fue tomado por el presidente de la República con un gabinete de científicos. Así apareció visto ante la sociedad esta cuestión. Y la verdad es que uno con el tiempo se ha dado cuenta que la certidumbre científica sobre esta cuestión es bastante endeble.
Sin embargo, tenemos muchas otras certidumbres científicas sobre las cuales no tenemos la misma reacción, como es ni más ni menos que la de restringir nuestras libertades o ceder gran parte de nuestras libertades físicas, ambulatorias, en aras de algún presunto conocimiento. Y quizás donde más se siente esto es en el tema del cambio climático. Yo les puedo asegurar que la certidumbre que existe en términos científicos sobre los efectos devastadores que tienen los gases de efecto invernadero sobre la atmósfera es mucho mayor que la que tienen los epidemiólogos sobre los alcances del coronavirus. Sin embargo, en uno venimos hace 6 meses encerrados en nuestras casas para cuidarnos y hemos suspendido toda una agenda que era fundamental en este año de cara a resolver ese otro problema global, que es el problema del cambio climático. Que si no lo resolvemos va a ser inevitablemente en el mediano y largo plazo una catástrofe de carácter mucho más grave en términos de vidas humanas que la que estamos viviendo hoy en día. Yo no quiero entrar en cifras, pero sepan que este año se definía en una conferencia entre las partes que se suspendió en la ciudad de Glasgow, en Escocia, para el año próximo, todas las nuevas metas que los estados asumían con esta visión global para tratar de mitigar y reducir los efectos de los gases de invernadero, para alcanzar de acá al año 2030 2 grados menos de temperatura, 2 grados Celsius menos de temperatura que la que existía en la época del comienzo de la Revolución Industrial. El compromiso que se asumió en París hace apenas 5 años a nivel internacional fue ese. Y todos los estados íbamos a ir ahí con un hilo de esperanza para buscar abordar este problema global con compromisos nacionales. Esto ha quedado suspendido. Estoy seguro que en México de cambio global y de cambio climático casi no se habla. En la Argentina tampoco. Ya no le digo en Estados Unidos, donde quizás es la mayor diferencia que existe hoy, lo deben haber podido ver ustedes en los debates presidenciales, entre los candidatos demócratas o republicanos. Por supuesto que existen visiones negacionistas, tanto por la del presidente Trump como la de nuestro abandonado, no solamente cualquier tipo de cuidado en relación con la pandemia, sino también la fiscalización de la Amazonía, quizás el principal corazón ambiental del planeta. Tenemos que tener el desafío que el día después, que no va a ser un día por decreto, sino va a ser un proceso largo, el día ya sea por la vacuna o ya sea por algún otro tipo de decisiones sociales donde podamos asumir los riesgos de una forma más madura, me parece que como la estamos haciendo ahora, no podemos abandonar las políticas ambientales o los estándares de políticas ambientales en aras de un crecimiento económico que permita superar la crisis económica, que es otra de las crisis que padecemos. Si vamos por ese camino, vamos a ir mal. Estados Unidos ya se equivocó, creo, cuando a principios de este año la administración Trump decidió que todas las políticas públicas ya no van a requerir la visión o la aprobación de una evaluación de impacto ambiental por parte de la Environmental Protection Agency, de la EPA. Creo que Europa ha marcado un camino mucho más responsable en este sentido, sancionando una ley comunitaria, una ley a nivel de la Unión Europea sobre clima. Pero esos son caminos, y creo que todos los que están responsables en las decisiones políticas tenemos que tener en claro al momento del día después, que está mucho más cerca de la que pensamos. Quiero sumarme acá a la esperanza que marcaba Hugo cuando ponían con Osvaldo este temario. Ahora, una gran cuestión que tenemos que desterrar. En general, han aparecido también las visiones más fundamentalistas que dicen, gracias a que estamos encerrados, ha habido un reverdecimiento en el planeta. Todos deben haber visto imágenes de especies que no eran comunes ver en ciudades caminando por las calles pavimentadas, o un aire más limpio, o un aire o un agua más limpia. Bueno, la advertencia es, cuidado, el reverdecimiento verde no es la solución. No pensemos que la solución ambiental a los problemas económicos va a ser solamente seguir encerrados, porque si no, la relación entre el hombre y la naturaleza se transformaría en algo en la cual
sería absolutamente ridículo en pos de la dignidad de la persona humana. La crisis es monumental. La crisis económica en términos económicos es monumental. Las últimas cifras de la CEPAL ya hablan de un 12, un 13% de crecimiento de la economía de nuestra región, de toda América Latina. Estamos hablando 12, 13%, es decir, creo que la Argentina va a ser inclusive más del 15% seguramente. Mucho más que la de la crisis del 29 y quizás como no tengamos noción o idea de lo que significa. Y esto plantea un desafío, que es un desafío que me parece que tenemos que tener presente otra vez desde la ciencia. Valga esta reflexión. El derecho ambiental empezó a ser una rama con algún grado de autonomía científica dentro del mundo del derecho allá por principios de la década del 70. Se ha desarrollado mucho más a partir de la década del 90, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y empezó en la cuestión ambiental como disparador de un tema científico. Un famoso informe del Club de Roma, que es ese think tank formado por pensadores de distintas disciplinas, cientistas políticos, economistas, biólogos, geólogos, ecólogos, demógrafos, lo encerraron allá por la década del 72, 73, antes de la crisis del petróleo, y le dijeron, a ver, ustedes con modelos matemáticos establezcan si el modelo de desarrollo económico que ha tenido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con este aprovechamiento irracional de los recursos naturales, y con una población que crece en los términos que se viene desarrollando desde entonces, persistiera por el tiempo. ¿Hasta cuándo aguantamos, para ponerlo en términos sencillos? Y esos modelos matemáticos dieron un cálculo bastante negativo. Dijeron, en el año 2015 esto se acaba. Y lo hicieron sobre la base de lo que se llamaba el crecimiento cero. ¿Qué significaba el crecimiento cero? Una hipótesis, una línea de base formada en 1970 por la cual los estados no seguían teniendo crecimiento económico como lo han venido teniendo. Es decir, la base teórica era esa. Con eso llegábamos a un año 2015. Llegamos al año 2020 galgueando, es cierto. Ustedes recordarán que los mayas, por allá por el año 2012, también se hablaba del fin de los tiempos, de acuerdo al calendario maya. Ahora, tenemos una oportunidad global única, porque en este momento arrancamos, como se dice, con un deporte, con un juego de cartas que existe en la Argentina, el chinchón, con menos de -10. Ya no arrancamos con 0, arrancamos con -15. Qué bueno sería poder arrancar ese día después, en esos términos científicos, teniendo estándares ambientales sólidos, convencidos de que son necesarios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las transiciones energéticas que tienen que tener los países hacia modelos de energía más renovables. Los combustibles fósiles creo que dentro de 10, 15, 20 años ya van a ser parte de la historia. Qué bueno sería que ese día después lo asumamos maduramente, con esperanza, para poder dar esa respuesta. Por suerte, en el mundo hay propuestas de reconstrucción. El 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, puso 4 o 5 puntos como tareas para reconstruir el mundo después de la pandemia, para quedarnos en esta esperanza. Primero, no más subsidio a los combustibles fósiles. Perdón, esto no lo dice Greenpeace, lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, a su vez expresidente de la República de Portugal. Invertir en el futuro, no en el pasado. En la Argentina teníamos una gran esperanza de que nos íbamos a salvar, como decimos los argentinos, gracias al proyecto de Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento mundial más importante de petróleo y de gas, pero fundamentalmente de gas, que debe ser explotado a través del fracking. Y bueno, vamos a gastar toda nuestra energía. Me parece que nos vamos a quedar no solo sin las joyas de la abuela, sino también sin la abuela. Y la verdad que me parece bastante tonto. Tendríamos que empezar a pensar alguna salida. Esto en un marco de una crisis financiera, y con esta termino la cuarta de las crisis que quería mencionar, inigualable. Bretton Woods, los acuerdos de Bretton Woods estallaron. Ya no es Argentina si sale más o menos del default
como lo viene haciendo, o negocia más o menos con el Fondo Monetario Internacional como lo está haciendo ahora. Ya no es la crisis de la deuda de los 80, con México, Argentina, replanteándose el no pago de sus deudas externas acumuladas durante la década del 70. No. Ahora todos estamos endeudados y todos tienen la necesidad de replantear el mundo financiero. Ojalá seamos lo suficientemente inteligentes para entrar también a esta crisis, superada la crisis sanitaria, afrontando la crisis climática como corresponde, teniendo esta responsabilidad ambiental, pero también teniendo políticas públicas que respondan adecuadamente a un mundo que va a ser distinto. La nueva normalidad seguramente va a ser distinta. No nos cabe la menor duda que este año 2020 nos cambió la vida. Ahora, está en nosotros aprovecharlo, ya no solamente como alguna de todas estas crisis, sino en una nueva oportunidad. ¿Cómo será ese nuevo orden mundial? A lo mejor dentro de unos años seguiremos preguntándonos cuáles son las angustias, los temores o las desventuras de ese nuevo orden mundial. Ojalá tengamos un poco de esperanza. Creo que vamos en un camino que si somos inteligentes podemos aprovecharlo como una gran oportunidad. Y este año 2020 lo recordaremos entonces en dos aspectos. O el año en el que nos cuidamos y nos quedamos encerrados sería una de las positivas, pero lo que no querría es acordarme del año 2020 como el año solamente en el que nos lavamos las manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Marcelo López Alfonsín. Seguidamente escucharemos la última exposición prevista para el encuentro de hoy por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, ¿no?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escucharemos a la maestra Karina Gómez Frode, que es profesora de Teoría General del Proceso en esa casa de altos estudios. Su ponencia tratará sobre el Poder Judicial de México frente a la pandemia. Tiene la palabra, maestra. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todas y a todos mis amigos entrañables. Es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que va a ser más bien un comentario en relación a lo expuesto por nuestros expositores y algunas otras reflexiones. Tengo que hablar de Hugo Contreras Lamadrid. No sé si se me vaya a quebrar también la voz, la verdad. Ustedes disculparán. Apenas han pasado unos días y ya sufrimos tu ausencia, Hugo. Te recordaré siempre como mi sincero y entrañable amigo y compañero cariñoso, comprensivo, con esa sonrisa pícara que siempre dispensabas a los que querías. Serás nuestra fuente de inspiración para los futuros proyectos en relación a esa rama del derecho que tanto te apasionaba, el derecho procesal. Te vamos a extrañar muchísimo, te llevamos en el corazón y todavía no nos acostumbramos a que ya no vayas a estar con nosotros presencialmente. Entonces es un dolor enorme el que nos ha dejado su ausencia y sin embargo pues tendremos que seguir adelante y tiene que inspirarnos. Bueno, quiero darle las gracias a Osvaldo por habernos recordado esas dos novelas maravillosas, la de Sábato, El túnel, y la de Alejo Carpentier, Los pasos perdidos. Bellísimos obras literarias que siempre la literatura, la música nos ayudan quizás a seguir este camino complicado que nos ha tocado este año. Gracias, Osvaldo. Y sí, ha sido un escenario muy incierto, como bien dices, esta suspensión de actividades y estas angustias que tuvimos, porque los seres humanos nos sentimos angustiados y temerosos, sobre todo nos deprimimos cuando no sabemos el futuro, no sabemos qué nos espera. Y cómo tener esperanzas cuando tenemos precisamente tantas inquietudes y tantas preguntas que hacernos. Nuestra vida ha cambiado, como todos ustedes lo saben. Los abogados, los jueces
nosotros los profesores hemos tenido que acostumbrarnos a una nueva vida, una nueva forma de vivir las cosas. En México, desgraciadamente, el primer caso de COVID se presentó el 27 de febrero del 2020. Y pues actualmente ya superamos las 80,000 defunciones en el país. Nos ha costado muchísimo trabajo el poder comprender que las instituciones de salud que tenemos en el país no han funcionado como deberían. Tenemos un Consejo Nacional de Salubridad General que ha sido opacado por la presencia presidencial de una manera terrible. No hemos tenido respuestas coordinadas para poder resolver de una manera pues, más unida este conflicto que nos invade y que es una pandemia internacional. Y pues lo que notamos es una descoordinación total, una desorganización total, y entonces las universidades hemos tenido que tomar algunas acciones, algunas gubernaturas, otras acciones que se contradicen con las del centro, y ello claro que nos provoca mayor inquietud y mayores angustias y temores. Sin embargo, como bien dice Ernesto, tenemos que ser optimistas. Podríamos decir que en los procesos jurisdiccionales, todos nosotros que somos procesalistas, siempre hemos tenido dos partes, y aquí vemos claramente que hay dos partes. La primera es el Poder Judicial tanto federal como de los estados. Muchos de ellos afirman que sí tuvieron la implementación de muchas medidas urgentes. Como decía ya Ernesto, pues los amparos para cuestiones de familia, cuestiones también penales urgentes, y sin embargo, como bien lo decía Ernesto, 97 días permanecieron los tribunales cerrados. Ahora, yo les quiero contar que hubo un juez de distrito, el juez federal 10º distrito en Chihuahua, que ante él se promovió un amparo indirecto, promovido por un abogado litigante, en contra precisamente de la inactividad jurisdiccional derivada de la COVID, en la que el juzgador decidió negar el amparo, argumentando que en un claro ejercicio de ponderación de derechos, de acceso a la justicia por un lado y de protección a la salud por el otro, debía maximizarse el derecho de la sociedad a la protección de la salud pública, sobre el diverso de acceso a la justicia del litigante, que según este juez no se encontraba suspendido ni restringidos totalmente, sino únicamente se encontraba minimizado. Esa es la expresión que utilizó. Bueno, como les decía, está la otra contraparte, es decir, todos los abogados postulantes, que obviamente ellos han opinado que hoy predomina la sensación en el gremio de los juristas mexicanos de que el funcionamiento del sistema de justicia nacional ha sido gravemente afectado, sobre todo porque la gran mayoría de los casos judiciales han sido y siguen siendo diferidos. Es decir, ¿y por qué razón? Porque las plataformas que nos ofrecen para la e-justicia y que algunos funcionarios del Poder Judicial presumen, no han funcionado como deberían de funcionar. Y por otro lado, los abogados y toda la comunidad jurídica no está acostumbrada a postular de manera virtual. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en un futuro? Podemos tener esperanzas de que ¿qué es lo que más importa? La ponderación de derechos tiene que venir en ese sentido de que predomine el derecho a la protección de la salud sobre el derecho a los justiciables a obtener justicia. ¿Podríamos poder obtener ambos derechos de los cuales somos titulares todos? ¿Y cómo hacer para tener también ese derecho? Bueno, aquí hay algunas propuestas interesantes en el sentido de que sí nos está forzando esta pandemia a que los abogados
litigantes, los jueces, los profesores, cambiemos entonces nuestra estructura mental y vamos a tener que tener fe en una justicia digital, en procesos digitales. No nos queda de otra manera porque es la única manera que vamos a proteger tanto la salud y no podemos quedarnos sin impartición de justicia. Por eso, en este contexto de la pandemia, no hay duda de que tenemos que acelerar el proceso de vinculación a las nuevas tecnologías y generar procesos más ágiles, una mayor y mejor protección al derecho humano de acceso a la justicia, pero para ello vamos a necesitar invertir más en infraestructura para tener cada día mejores hardwares y softwares. Necesitamos generar herramientas que nos permitan salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica a través de elementos como una firma digital única que ya se ha implementado. Los tribunales han emitido una serie de acuerdos muy importantes para precisamente ir ofreciendo a todos los litigantes esta posibilidad de impartición de justicia digital. Entonces, tenemos que convencernos los abogados y también los jueces, y ellos ya están más convencidos, de que tenemos que proteger la salud y promover el uso de la justicia digital. Capacitar conjuntamente, necesitamos conjuntamente a los profesionales en informática, los necesitamos junto a nosotros para poder avanzar y darle prioridad e importancia a los tribunales virtuales. Llegó el momento en que todas nuestras comunicaciones y especialmente todos nuestros juicios van a ser en línea. Nos guste o no nos guste, claro que nos encantaba ir a una audiencia, nos encantaba ir a hablar con el juez. Vamos a tener que modificar estas conductas que pues nos llegó esta pandemia para quedarse quizás porque no hay vacuna, o nos queda también esta enfermedad con la que vamos a tener que vivir y salir a la calle. Y ya sabemos, ya estamos más preparados que hace 4 meses, porque ya sabemos cómo podemos protegernos. Y ya todo el mundo está saliendo. Había gente que salió desde un principio. Tenía que perseguir el sustento económico. Es muy fácil. ¿Y qué pasa con el sustento económico que necesita todos los días? Hubo muchísimos mexicanos que tuvieron que salir y que aprendieron ya a cuidarse, y que esto va para largo y quizás hasta el año que entra podremos bajar un poco los números. Nosotros no les creemos a los números que nos da el gobierno. Si hablamos con economistas, pensamos que incluso tenemos 3 veces más lo reportado por el gobierno, además de que con todas las contradicciones en la información estadística que dan, pues dejan mucho que desear. Entonces, pues, entremos a esta nueva fase que nos ha tocado vivir. Me da mucho gusto verlos a todos. Gracias, Marcelo, también por habernos también debemos de ser conscientes de cuidar nuestro planeta, de estar preocupados por el diseño de políticas públicas que verdaderamente vayan a las energías renovables, ¿no? Tenemos, desgraciadamente, gobernantes que no lo creen así y eso, pues, es una pena para todos nosotros y los que cuidamos el planeta. Pues, agradezco mucho a todos. Es un privilegio estar con todos ustedes y gracias por su compañía. Muchas gracias, estimada doctora Karina Gómez Frode. Bueno, estamos concluyendo ya el encuentro de hoy, tan especial para todos nosotros y para quienes nos están escuchando. El próximo viernes continuamos con la tercera de las etapas de este seminario internacional entre la UNAM y la UBA. Les contamos que el tema, el disparador de la próxima semana será docencia jurídica, nada será igual. Y los expositores por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México serán los profesores César Astudillo Reyes y el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez. Y en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
contaremos con las exposiciones del doctor Ricardo Rabinovich Bergman y Verónica Lescano Galardí. Los esperamos para continuar con estas actividades. Muchas gracias por su atención y su compañía en el día de la fecha. Muchas gracias, Andrea, por tan emotivas palabras. Gracias a ustedes por estar el día de hoy. Y con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Un privilegio verlos y enviarles un gran abrazo. Adelina, te queremos muchísimo. Cuídate. Claro. Liliana, Karim,